Hola, este es Zona B, el magazine de los vallecaucanos. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Entrevista Daniel a través del canal CNC en Colombia y para todo el mundo a través de las plataformas virtuales YouTube. Estamos originando desde Nueva York y hoy tenemos un invitado especial, una persona que, aparte de ser amigo personal, hizo parte de los medios de comunicación en Colombia con una carrera sumamente exitosa. Si yo les hablo a ustedes de Cristian David Rojas, tal vez no lo vayan a reconocer. Pero si yo les hablo de Alicia Cris, tal vez muchos de ustedes, los oyentes que estuvieron con él en RCN, en la Red Sonora y en otros medios de comunicación como el Canal C en Colombia, pues ya se van a dar cuenta de quién es. Este personaje se ha venido para la Florida, en los Estados Unidos, y quiero estrenar este programa con la historia de él, que nos cuente qué pasó en la vida de él. ¿Por qué se vino para Estados Unidos? ¿Cuál ha sido ese proceso migratorio? ¿Y cómo hizo para entrar a los medios de comunicación aquí en los Estados Unidos? Pues para nosotros es un placer y este personaje es invitado a través de ABIM, Abastecimientos Industriales. Y él, nuestro invitado de hoy, nos va a comenzar narrando cómo son estas situaciones que se presentan para los inmigrantes aquí en Colombia. Cristian, bienvenido a Entrevista Daniel. ¿Cómo estás? Bueno, saludos Daniel. Para mí es un placer acompañarte en esta entrevista. Me haces un honor, por supuesto. Es nuestro invitado el día de hoy, Cristian Alicia Cris, locutor muy reconocido en la ciudad de Santiago de Cali. Mi querido Cristian, ¿cómo fue esa transición laboral entre la comodidad que había en una cabina de radio, un aire acondicionado, micrófonos, consola, y venirse para los Estados Unidos a desempeñar otras labores que de una u otra manera causaban, y lo digo a título personal, porque causó incluso una depresión tremenda? Lo que buscamos todos es hacer lo que nosotros estudiamos en una universidad, en un aula de clase en una universidad en Cali o en cualquier parte de Colombia. ¿Cómo fue esa transición laboral de un medio de comunicación, de estar en una cabina de radio, a pasar a hacer otras actividades laborales, mi querido Cristian? Cuéntenos un poco de eso. El cambio es duro y no solamente para alguien, sino que todo el que viene aquí a los Estados Unidos se va a tener que enfrentar a una realidad de que cuando tú llegas aquí a los Estados Unidos, eres uno más de millones. Entonces, cuando tú pisas ya suelo americano, entonces hay muchos que vienen con el chip metido de que no, es que yo soy ingeniero, yo soy médico, yo soy odontólogo, yo soy arquitecto y por eso me tienen que dar un trabajo porque yo estudié, tengo un título que me lo acredita, pero resulta que cuando usted viene acá, usted muestra todos sus estudios y dicen que eso no es suficiente, que usted tiene que validar sus estudios aquí en los Estados Unidos para que pueda ejercer la carrera que usted quiere venir a ejercer acá. Entonces, cuando yo vengo acá, yo sí venía muy consciente a que para mí el trabajo en radio no iba a ser tan fácil, porque yo tengo de competencia, primero a los puertorriqueños, segundo a los dominicanos, tercero, digámoslo de esta manera, a los venezolanos y por último diría que los colombianos, aunque en el mercado radial los colombianos son muy pocos, pero los que hay están haciendo representar a Colombia muy bien, que son algunos que quizá en medio de esa entrevista se los vengo a contar. Pero la transición sí es dura, es dura. Claro, porque tú estando en Colombia, haciendo tu trabajo en radio, por ejemplo, hablo de mi persona, de mi caso, de estar en aire acondicionado, de tener mi carro,
llegar a mi casa, tengo mi comida, pero estaba trabajando por subsistir, por tener el pan de cada día, tener los servicios al día, tener el arriendo al día, comprar las cosas de la familia, de los hijos, que si el carro se te dañó, tener que tener dinero para que tu carro funcione, porque sin tu carro, pues, ¿cómo vas a trabajar? Entonces, tú vives en Colombia con ese sueldo para poder subsistir, pero con lo que no sé si de pronto pase con otros, por eso hablo, recalco que es mi caso, pero con lo que yo me ganaba no me daba para poder ahorrar, para darme un gusto que quizá algún día yo quisiera haber salido del país a darme unas buenas vacaciones, aunque lo logré en la época que yo estaba soltero, porque es muy diferente la situación, pero ya cuando uno está comprometido con familia, ya las cosas se dimensionan y son un poco más complejas. Pero cuando yo ya vengo acá a los Estados Unidos, a mí ya me empiezan a pagar muy diferente a lo que yo ganaba en Colombia. Por ejemplo, un salario mínimo en Colombia, supongamos, está en 1.200.000 pesos. Eso representa aquí alrededor de, póngale, $320 más o menos, aproximados porque te necesito una calculadora para poder hacerlo. Pero serían como $320 y esos $320 tú los puedes hacer fácilmente en 3 días. O si de pronto te toma un poquito más de tiempo, yo diría en una semana, pero en una semana tú ya tienes un salario mínimo. Entonces imagínate 4 semanas todo lo que puedes hacer. Obviamente, tú vas a gastar dinero, vas a invertir en dólares acá en los Estados Unidos, tienes que echar gasolina, tienes que mercar, tienes que pagar servicios públicos, el teléfono, son muchas cosas, pero se puede vivir, se puede distribuir todo el dinero para que puedas pagar tus obligaciones, pero te queda un ahorro, que ese ahorro, lo que hacemos muchos es tratar de invertir si nos queremos regresar algún día, si nuestro sueño es regresar a Colombia, con tener una casa propia o tener varias casas para poder vivir de arriendo o tener un carro que te puedas transportar cuando tú quieras o que puedas montar un negocio. Eso se puede hacer aquí en los Estados Unidos. Y así es más o menos, es la transición como lo veo yo, Daniel. Muy bien, es Alicia Cris, nuestro invitado el día de hoy aquí en Entrevista a Daniel a través del canal CNC y a través de las plataformas virtuales Entrevista a Daniel en YouTube para todo el mundo. Y estamos originando desde Nueva York. Las condiciones laborales que ofrecen los medios de comunicación, las cadenas radiales y los medios televisivos en Colombia, para algunos son buenas, para otros no lo son. Y que eso pudo haber sido parte de que muchos comunicadores que están en estos momentos por fuera de Colombia, en diferentes partes del mundo, no solamente aquí en Estados Unidos, hoy en día estén trabajando en otros medios de comunicación o simplemente haciendo otras labores, otras cosas que son totalmente ajenas a lo que uno estudió en un medio de comunicación. Cristian, una pregunta. Las condiciones laborales en Colombia, y hablemos específicamente de los medios de comunicación, ¿son precarias? ¿Eso fue lo que a usted le hizo venirse para Estados Unidos? ¿Renunciar a una cadena radial? Yo he visto muchos locutores que han dejado Colombia precisamente por la situación. Si un locutor que está viviendo hoy, digamos, en España, en Chile o en Estados Unidos, está radicado acá, es porque realmente la calidad de vida y el sueldo que obtenía durante su época en Colombia deja mucho de qué hablar. Pero son casos a casos. Supongamos en Caracol, tengo entendido que hay buenos salarios. En la compañía de Olímpica o la compañía Oro, también hay buenos sueldos, pero se trabaja muchísimo, se trabaja demasiado. En RCN está pasando una situación difícil y es que todo lo administran desde Bogotá hacia las otras ciudades y la política que yo veo, la que alcancé a trabajar, es que si tú quieres trabajar en RCN, tienes que empezar desde un salario mínimo. Obviamente, hay de casos a casos. Si tú eres un desconocido o si tú fuiste expulsado de otra emisora,
tienes que empezar con un salario mínimo. Te dan la oportunidad, pero empiezas con un salario mínimo. Pero si tú eres una persona reconocida, que eso es fácil, es como un equipo de fútbol, que si el jugador está haciendo muchos goles, entonces el otro equipo quiere llevárselo para que haga goles, entonces tiene que ir a negociar con él. Eso pasa con algunos locutores, pero son casos muy pocos, son contados con los dedos de las manos. Pero la mayoría de los trabajadores en RCN trabajan es por un mínimo. Es Alicia Cris aquí en Entrevista a Daniel a través del canal CNC y de su programa Zona B Magazine con la dirección de Andrés Fernando Merlano. Recuerde que estamos con el patrocinio de Abastecimientos Industriales ABIN. Un saludo muy especial para su presidente y para todo su equipo, su presidente, el señor Mario Alberto Ramírez. Vamos a pasar a una parte mucho más alegre, mi querido Cristian. Y digo esto porque muchos de los comunicadores y locutores han tenido un final muy trágico, muy triste. Y por decirlo así, los medios de comunicación, la radio, la televisión, se vuelven medios y trabajos muy ingratos para muchos. Muchos han tenido finales muy trágicos en la absoluta miseria. Para algunos ha sido muy bueno, para otros no ha sido tan bueno. Precisamente porque muchos de nosotros nos hemos dedicado a seguir el lineamiento completo de los medios de comunicación. Otros se han ayudado con la famosísima payola. Y para no entrar en puntos como más de debate, pues esto está siendo regulado y que ojalá con prontitud se regule en Colombia. Ya los medios de comunicación, o mejor los artistas, se están dando cuenta de que ya no es necesario esta parte. Pasemos a otro tema, mi querido Cristian. ¿Cómo fue, ya pensando en tu reunificación familiar? Porque ya nos contaste que tu señora madre, que era ciudadana, pidió tu persona aquí en los Estados Unidos, llegaste, te radicaste, pero has dejado un sentimiento en Colombia. ¿Cómo va ese proceso de esa reunificación, de tu reunificación familiar? Bueno, es un punto muy importante porque el motor de uno cuando está en el exterior es la familia, son los hijos, su esposa. Es un punto vital de quizá si yo tengo las opciones, las herramientas, los medios para poder traer a mi familia, pues yo lo hago. Y eso fue lo que yo hice. Porque hay casos que se han visto que las personas migran en casos ilegales, que llegan ilegalmente y se tienen que quedar en ese país. Y ya las condiciones se ponen más difíciles porque no pueden traer a su familia, porque no tienen documentación legal y no tienen los medios para poder hacer que su familia llegue. Entonces, mientras uno haga las cosas bien, por ejemplo, el caso mío, yo hice las cosas bien, yo llegué aquí legal, llegué con papeles, llegué con residencia, gracias a mi mamá. Entonces, yo lo que hago es primero ubicar un trabajo para poder tener ingresos, demostrar algún día mis ingresos y empezar a tantear el terreno para ver, bueno, si yo voy a vivir acá, ¿dónde es que va a llegar mi esposa? ¿Dónde es que va a llegar mis hijos? Para poder acomodarlos a ellos también, tanto en algún trabajo para mi esposa o en algún colegio o en una escuela para mi hijo. Entonces, esa documentación yo la sometí. Después de que llegué aquí, me acomodé 2 años, ya me pude acomodar con un buen sueldo, digámoslo de esa manera, porque después de 2 años se me mejoró un poco más el sueldo, pero cuando yo ya dije, estoy preparado para someter papeles, empecemos. Y empecé a someter papeles y bueno, ya eso va en proceso. Ya el caso de ser residente es un poco más flexible a la hora de que se te den las cosas. Yo estoy en medio de ese proceso y ya estoy a la espera de que inmigración me diga, listo, ya hiciste este primer paso, ahorita te va a tocar es conseguir esta otra documentación y tienes que pagar unos impuestos que hay que pagar para la migración acá en los Estados Unidos. Eso se demora, póngale 2 años, 2 años y medio, ya llevo uno. Y pues ya vamos a ver qué va a pasar. Muy bien, continuamos con Alicia Cris. Pero, Cristian, vamos a redondear un poquito esa reunificación familiar. Porque para muchas personas creen que el proceso migratorio es sumamente fácil y rápido. Y eso no es así.
Hay que esperar. Y contando con que venimos atrás de una pandemia que ha retrasado el proceso entre 6 a 1 año, pues a muchas parejas les ha cobrado factura ya esta espera. Y eso es lo que yo quiero que nos cuente. Vamos a meternos un poquito más a tu cocina, a tu vida privada. ¿Cómo se ha vivido usted y su pareja la espera de este proceso migratorio? Porque son cosas totalmente diferentes. El proceso de solicitud y ahorita esperar de 2 y medio a 3 años esa espera. Y que muchas o muchos no lo esperan. ¿Cómo ha sido ese proceso, mi querido Cris? Bueno, el que diga que no ha tenido un solo problema con su cónyuge, con su esposa, con su esposo, por esperar unos documentos, no le creo, porque siempre va a haber que el inconveniente, la ansiedad de que la otra persona te diga, es que eso nunca va a salir, aparece el pesimismo, aparece la poca fe. Entonces, lo que uno puede hacer estando acá es simplemente darle esa voz de aliento tranquila, eso va a llegar tarde o temprano, el tiempo de Dios es perfecto. Sí han habido momentos de crisis, sí la han habido, porque obviamente lo que uno quisiera estar es eh, su esposa con el esposo con la esposa, y que las cosas avancen para poder estar algún día juntos. Pero nosotros estamos atados a lo que diga es migración. Migración son los que te dan el paso a paso, y si ellos no mueven un solo dedo, tú no puedes hacer nada más. Ya para nosotros se nos sale de las manos. Me ha pasado en casos de que, por ejemplo, mi esposa me dice, es que usted no llama, es que usted no insiste, es que yo veo que usted no está haciendo nada, pero es que yo ya hice algo, yo ya hice el primer paso, y es someter documentos y esperar a que inmigración me diga cuál es el segundo paso. Pero sí es una situación bastante compleja que hay que saber llevarla para no tomar decisiones equivocadas. Muy bien, es Alicia Cris a quien entrevista a Daniel, originando desde Nueva York. Para todos ustedes en Cali, Colombia, a través del canal CNC, su programa Zona B Magazine y esta sección que se llama Entrevista a Daniel. Cristian, ¿qué extrañas de Colombia? Y con esta pregunta quiero que la redondeemos. Y es que me cuentes cómo entraste a los medios de comunicación en la Florida. Porque es que hay una gran competencia, tú mismo lo has dicho. Hay una gran competencia de los locutores puertorriqueños, los locutores dominicanos, que son prácticamente los que tienen monopolizado esta área de comunicación, tanto en Univisión como en las emisoras de Telemundo y otros medios de comunicación independientes, pero que a los colombianos, a la gente mejor, les gusta siempre la locución del colombiano por ser más imparcial. ¿Qué extrañas de Colombia? ¿Y cómo fue tu ingreso a los medios de comunicación allá en la Florida, aquí en los Estados Unidos? Bueno, empecemos porque extraño de Colombia principalmente mi familia, mi esposa, mi hijo, eh, mi hermana, mis tíos, o sea, el calor de la familia es lo más importante. ¿Qué extraño? La comida, obviamente, los amigos quizá, para poder reunirse con ellos a jugar fútbol, a contar sus historias, sus anécdotas. Básicamente eso, poniendo de primero la familia. Eh, ¿Cómo ingresé a este cuento de la radio acá, que de verdad para mí fue como una bendición, que llegó por medio de mi mamá y pude ingresar a la radio? Cierto día, yo estaba recién llegado, llevaba como una semana. Mi mamá siempre en su carro va escuchando emisoras hispanas, y en una de esas emisoras escuchó un anuncio, un clasificado que estaban buscando productores de audio. Mi mamá se quedó pensando, ¿será que eso fue lo que estudió Cristian? Le voy a preguntar. Entonces en el anuncio decían enviar hoja de vida o resumen, como se le llama acá, a esta dirección electrónica. Mi mamá llega, nos encontramos, me dice, escuché un anuncio en la radio, dice que están buscando productores de audio, ¿eso es lo que tú estudiaste? Y yo le dije, sí, mamá. ¿Y qué? ¿A dónde tengo que ir? No, que envíes tu resumen, tu hoja de vida a esta dirección electrónica. Yo corro inmediatamente, hago mi resumen y lo envío. Cuando empieza a rebotarme el mensaje, como que escribiste mal el email, o el email está incompleto, o te falta una letra, no sé.
Entonces lo envié como 10 veces y me rebotaba, me llegaban mensajes de correo equivocado. Yo le dije, no, mamá, seguramente escuchaste mal. Ella me dice, no, pues si quieres vamos a trabajar y tú escuchas en la radio el clasificado y apuntas. Y yo le dije, dale. Entonces nos subimos al carro, escuchamos el clasificado y era el mismo correo que mi mamá lo apuntó muy bien. Entonces yo dije, no, mamá, entonces, ¿qué hacemos? Entonces yo me metí a la página de la emisora, busqué los teléfonos y tampoco me contestaban. Yo no, nada. Yo le dije a mi mamá, mami, ¿y eso queda muy lejos? Me dijo, no, esto queda a 20 minutos, 25 minutos de aquí. Vamos, pues vamos. Entonces yo me fui con mi hoja de vida, mis audios, mis demos, y entonces tocamos, abrió la puerta un boricua. Yo le dije, hola, ¿cómo estás? Mira, yo escuché el clasificado, ¿será que puedo aplicar? Me dice, sí, claro, sigue. Entonces, la segunda persona que me entrevista es un colombiano, es de Bogotá, se llama Picasso, y él, con una muy buena voz, ¿para qué? Me dice, muéstrame tu experiencia. Entonces, apenas abrió la hoja de vida, vio que decía que RCN. Entonces, me dijo, no, yo ya sé que tú eres la persona que estamos buscando. Yo le dije, ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué leíste? No, ahí dice que trabajaste en RCN y las personas que trabajan en RCN son personas íntegras, personas que ya tienen conocimiento de lo que necesitamos aquí. Entonces, con eso tú puedes empezar. Entonces, él me dice, ¿tú tienes la documentación al día? Resulta y pasa que cuando tú llegas a los Estados Unidos con documentos, a ti te tiene que llegar primero una green card, que es como un carnet o una cédula que te identifica que tú eres residente. Entonces yo le dije, no, es que la green card todavía no me ha llegado, me llega en un mes. Me dice, mientras no tengas la green card, no puedes empezar. Pero como yo ya veo en el pasaporte que tú dices que aquí manifiesta que tú eres residente, nosotros te vamos a guardar el puesto porque queremos quedarnos contigo. Entonces yo quedé muy contento. A los días, a los 15 o 20 días me llegó la green card. Entonces lo primero que yo hice fue llegar nuevamente a la estación. Ya me entrevisté directamente con el dueño. El dueño se llama George Arroyo, o bueno, se llamaba George Arroyo. Falleció hace unos meses. Pero ese señor, quisiera aprovechar estos medios para contarles que ese señor fue el pionero de la radio hispana aquí en la Florida. Todo el mundo que empezó por una radio hispana siempre tiene que recordar al señor George Arroyo. Fue que trajo la emisora de Puerto Rico, se instaló aquí en la Florida y le ayudó a muchísimos. Entre ellos, no sé si de pronto recuerdan al famoso locutor Luis Jiménez, que hacía las pegas de la Mega de Nueva York. Empezó allí. Empezó Epi Colón, también que hacía las pegas en la Mega. Y pasaron muchísimos locutores y personajes de televisión que empezaron a hacer radio con él, quien le dio la oportunidad. Y ese señor a mí me dio la oportunidad, me dio la confianza, me dio las llaves de la compañía y me dijo, tú eres uno más de nosotros y te vas a quedar por mucho tiempo. Y así lo cumplió. El señor falleció y yo sigo trabajando en la empresa. Es Alicia Cris aquí en Entrevista a Daniel y todo lo que nos ha contado, todo lo que hemos podido conocer, lo que la gente desconoce en Colombia. Cuando un amigo, cuando un compañero sale de una cabina de radio, sale de un medio de comunicación, sale de su casa, sale de su ciudad, sale de su país, lo que tiene que venir a vivir aquí en los Estados Unidos son cosas a veces muy oscuras o muy tristes. Al principio, Alicia Cris, la depresión, los momentos de dolor sentimentales por el cambio laboral, pero hoy en día nuestro invitado y gran amigo personal, Alicia Cris, se encuentra en los medios de comunicación. Esta pregunta te la voy a hacer ligada a un comentario que voy a hacer a continuación. Y es que los decanos de cada universidad en Colombia deberían, sobre todo en los medios de comunicación, porque nosotros tenemos un trabajo público. A nosotros nos ve mucha gente, nos conoce mucha gente, pero nosotros no conocemos a nadie. Eso nos hace a nosotros personajes públicos.
Y es deber de todos los decanos de las universidades y sobre todo de las facultades de comunicación social llevar, promocionar esas personas como Cristian o como otros periodistas y locutores que están por el mundo, llevando en alto el nombre no solamente de Colombia, sino de esa institución educativa, de esa universidad. Que este programa sirva para eso. Hay que enaltecer no solamente a los que han brillado en la televisión, sino también en la radio y en la prensa. ¿Por qué? Porque sea la televisión, sea la radio, sea la prensa, nosotros estamos informando, estamos construyendo patria todos los días, como en este programa. Cristian, ¿volverías a trabajar en un medio de comunicación en Colombia, a pesar de todo lo que ya se sabe? En algunos, la condición precaria y económica que se conlleva con esto. ¿Volverías a Colombia si te hicieran una propuesta? Bueno, no lo estoy pensando, no lo estoy tomando como una idea por ahora. O sea, no la descarto, pero por ahora no. Por ahora estoy muy bien donde estoy. Me veo muchos años acá, pero estoy trabajando en un futuro para poder brindarle una estabilidad a mi familia, que no tengan que estar sufriendo de pronto la crisis que se está viviendo en Colombia, y estoy trabajando para eso. De verdad me gustaría que Colombia pudiera salir de la crisis que está, pero pues sé que para eso tiene que pasar muchísimas cosas. Y en estos momentos, la verdad, yo no me veo trabajando en una estación de radio en Colombia. Quizá, no sé, estoy hablando de unos 10, 15, 20 años. Si el tiempo, si Dios no lo permite, probablemente si regresamos a Colombia, bueno, yo tampoco me quiero quedar sentado, tampoco me quiero quedar sin hacer nada, manicruzado, pues tengo todo, tengo mi casa, tengo mi carro, tengo un negocio, pero hay algo que se llama pasión, y a mí me ha movido mucho la pasión por esto, y eso es lo que quizá me tiene hoy acá, que las ganas de hacer radio empezaron desde que yo era un bachiller, desde que yo estaba en el Santa Librada, tomando un micrófono y animando fiestas en mi escuela. Desde allí empezó mi pasión y eso lo llevo en las venas. Entonces, probablemente, si estoy bien y necesito explotar más mi talento, quizá lo voy a hacer, pero más adelante. Muy bien, es Alicia Cris. Estuvo con nosotros aquí en entrevista a Daniel a través del canal CNC y su programa Zona B Magazine. Cristian, el mensaje para todos los televidentes, los que en algún momento te escucharon en la radio, los que están allí pendientes incluso de seguirte desde Colombia a través de la internet, de lo que haces en la Florida. El mensaje, y muchas gracias por estar con nosotros y aceptar esta invitación a este programa, Cristian. Claro que sí, Daniel, muchas gracias. Encantado de haberte acompañado en esta entrevista. Saludo, por supuesto, a esa teleaudiencia que día a día va creciendo y que ve contenidos tan importantes como este. Muy bien, señoras y señores, Alicia Cris, uno de los locutores más famosos y reconocidos que tuvo la ciudad de Santiago de Cali, hoy triunfa aquí en la Florida, en los Estados Unidos de América. Muchas gracias por habernos acompañado con el patrocinio de Abastecimientos Industriales ABIM, Mario Alberto Ramírez. Hoy estuvimos a un gran invitado, Alicia Cris, que estuvo con nosotros en entrevista a Daniel. Con la dirección de Andrés Fernando Merlano, la producción aquí en los Estados Unidos es de Marjorie López. Yo soy Daniel Mauricio Martínez, para todos ustedes, originando desde Nueva York. Hasta una próxima emisión. Adiós.